Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Hoy quiero enfocarme en estas tres palabras que voy a usar como sinónimos: técnica, herramienta e instrumento. He querido poner los tres significados aquí tomados del diccionario de Ortiz Uribe 2003. Es un diccionario de investigación, básicamente para recalcar que significan lo mismo, o que cuando nos referimos a ella estamos queriendo decir aquellos instrumentos, herramientas o técnicas que utilizamos para recolectar la información en nuestra investigación, entendiendo que ese instrumento será diseñado por el investigador o tomado de una fuente confiable, de otra investigación similar, y que nos va a servir para recabar todos los datos. Imaginémonos esto: si nosotros somos un antropólogo y estamos observando una comunidad, una sociedad, pues tendremos una ficha de observación. Esa es nuestra herramienta o instrumento. Pero esa observación no se hace de la nada, ¿no? Tiene que hacerse con rigurosidad. Entonces aquí la recomendación, ¿cuál es? Que cuando diseñen sus instrumentos, herramientas o técnicas de recolección de la información, tengan en cuenta primero si existen otras que ya estén diseñadas, porque existen instrumentos que ya han sido validados por expertos. Si no hay y ustedes quieren hacer el suyo, tendrían que revisar el marco teórico, cuáles son las categorías teóricas o variables que se desean analizar u observar en la realidad. ¿Cómo puedo adecuar esas preguntas, esa observación, esa entrevista, esa encuesta al público específico con el cual yo quiero trabajar, para asegurarme de que esté utilizando la herramienta correcta, que le cumpla al marco teórico, pero también que sea pertinente con relación a las personas o también los objetos, si vamos a analizar documentos u otras fuentes? Entonces, que ese instrumento sea pertinente. Los más comunes, pues tenemos obviamente los cuestionarios, las entrevistas, también existen encuestas que ya han sido validadas, o incluso en otras ciencias que aplican quizás más las matemáticas, hay un índice, es algo que suma diferentes variables. De pronto en el video de variables podríamos entender mejor este concepto, o también en el video de categorías podríamos entender mejor a qué me refiero cuando les digo que algo que puede ser muy complejo se descompone en fragmentos más pequeños, y esa sería la manera ideal de diseñar nuestros instrumentos, de diseñar nuestras encuestas o nuestras entrevistas, para que cualquier ejercicio que hagamos esté relacionado, insisto, esta es la regla, con el marco teórico y con los objetivos de la investigación. Entonces, el resumen: técnica, instrumento o herramienta lo usamos como sinónimo y nos referimos a todos aquellos recursos que vamos a utilizar para recolectar nuestros datos, que van a tener un contacto directo con la población o con el objeto de estudio, dependiendo de lo que estemos realizando. Estas técnicas, procedimientos, herramientas deberían ser validados por expertos en el tema, por expertos en matemáticas o estadísticas, si eso es competente. Si es una entrevista, pues no necesitamos un experto en estadística, pero sí un experto en la temática específica. Por ejemplo, si el tema es la violencia en los niños, no solamente alguien que sepa de violencia en los niños, sino también que haya trabajado ojalá con niños y sepa cuál es la manera adecuada de abordarlos. O si es un análisis de una prensa, pues en ese caso alguien que sepa de comunicación y de cómo se hace un análisis de prensa. Hay que tener en cuenta eso, la rigurosidad, no solo con relación al tema específico, sino también al objeto o sujeto de estudio, para asegurarnos de que los instrumentos son muy fieles y permiten medir lo que se desea medir. Y eso nos lleva a otro concepto que se llama la confiabilidad y la validez, que de pronto es más fácil revisar en los videos en los que hemos conversado sobre la elaboración de encuestas. También deberíamos tener en cuenta que los instrumentos tienen que ser coherentes con el método. Si somos cualitativos o cuantitativos, eso se verá reflejado también en el método. Y aquí se evalúa la coherencia. Cuando un jurado lee un documento, mira, bueno, cuáles son los objetivos, cuál es el marco teórico, cuál es el diseño metodológico, y ahí puntualmente se pregunta cuál es el método y cuáles los instrumentos, para asegurarse de que todo sea coherente y correspondiente. Por ejemplo, si yo digo que quiero describir para los niños qué es violencia y que voy a trabajar con niños de 8 a 10 años, lo más lógico es que el método sea cualitativo y que yo realice entrevistas o alguna técnica quizás como dibujos o entrevistas grupales que me permita tener contacto directo con los niños y poder describir qué es para ellos este concepto.
A eso me refiero cuando hablo de la coherencia. Desde el momento en el que planteamos nuestro objetivo, estamos perfilando el marco teórico y estamos perfilando el diseño metodológico. Por eso debo asegurarme de que todo lo que estoy haciendo va en coherencia. Insisto con esto, no significa que está prohibido utilizar una herramienta cuantitativa. Se puede utilizar como complemento de una investigación cualitativa o viceversa, siempre y cuando sea eso, no un complemento, un apoyo, pero no será lo que permita cumplir el objetivo específico o general más importante de la investigación, sino que por el contrario nos está alimentando o permitiendo triangular datos. Esto es importante que lo tengamos claro cuando tengamos que dar cuenta o explicación de qué es nuestra investigación o cuál es la metodología de nuestra investigación. Espero que esto les haya sido útil. Resumimos entonces que la palabra técnica, herramienta o instrumento la utilizamos como sinónimo y que son todas aquellas herramientas o insumos que utilizamos para recabar la investigación, llámese entrevistas, encuestas o cuestionarios. Nos vemos en un próximo episodio de Metodología de la Investigación.